Internacional Responsabilidad Pública y la Lucha Anticorrupción de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Para iniciar nuestra segunda jornada, damos la bienvenida al señor Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez, quien se dirigirá a ustedes con la conferencia titulada Interés, ¿cuánto valés? El doctor Martínez es doctor en Ciencias Jurídicas y Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Ciencias Económicas, Derecho Comercial y Derecho de Familia de la misma universidad, y magíster en Sociedades del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por más de 36 años se desempeñó como docente en pregrado y posgrado de las Facultades de Derecho de la Universidad Javeriana, de la Universidad Sergio Arboleda, de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes. Es reconocido por sus diversas publicaciones en Derecho Comercial y Financiero. Además, fue director del Departamento de Derecho Económico y de posgrado en Derecho de Sociedades de 1987 a 1992. Director de la especialización en Derecho Comercial del 2007 al 2014 en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es el Fiscal General de la Nación. Se ha desempeñado también en varios cargos públicos, como Ministro de la Presidencia, Ministro del Interior, en 2 ocasiones fue Ministro de Justicia y del Derecho, Superintendente Bancario, Embajador de Colombia en Francia, entre otros. Bienvenido, señor Fiscal General de la Nación. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial, en primer lugar, al padre Luis Fernando Álvarez, por esta muy cordial invitación a esta, mi casa intelectual de todas las horas, al señor decano de la Facultad de Derecho, al señor registrador nacional del Estado Civil, al señor rector de la Universidad Javeriana en Cali, los señores ex-rectores, padres de la universidad. A todos un muy cordial saludo. Qué bueno que se hagan estas convocatorias y qué tan oportunas, porque a esto de la lucha anticorrupción hay que ponerle método científico, análisis sociológico y racionalidad política. Y eso emerge desde la sociedad, emerge desde la ciudadanía y, por supuesto, y muy particularmente, desde la academia. Deben haber deliberado mucho sobre la importancia de esta lucha anticorrupción, de esta batalla que están dando las sociedades en la comunidad global. Este no es un problema que se inserta en la sociedad colombiana exclusivamente. No, eso no es correcto. Es el producto de una degradación axiológica que tiene la sociedad contemporánea, donde la cultura del todo vale es parte de la dinámica social. Pero para nosotros, que somos una sociedad joven, una democracia de apenas 200 años, resulta un imperativo categórico avanzar en este proceso de depuración y de relanzamiento de los valores sociales, porque está asociado no solamente a la degradación de la cultura social, un problema realmente sistémico, sino que en buena medida el futuro de la sociedad como cuerpo
está asociado a la capacidad de ella de poder combatir la corrupción para mejorar la calidad de la democracia. Permítanme una ligera digresión sobre este tema, porque me parece que es de la esencia de la discusión que tiene que dar la academia. La democracia como sistema político se ampara en el principio de representación. Y la legitimidad del sistema político depende de la calidad de la representación. ¿Y quién representa al ciudadano? A nivel nacional, y nosotros desde la capital pensamos siempre en el congresista, en el ministro, en el presidente de turno, pero en lo local, en Chigorodó, en Caucasia, en Amagá, al ciudadano lo representa su alcalde, el concejal, en la región su diputado, el gobernador. Y lo que está pasando en nuestro país es que la representación local, y desde allí emerge a lo nacional, esa representación local se está dando por intereses distintos a la filantropía, al altruismo de la representación, para llevar a los centros de poder las necesidades de la sociedad en busca de soluciones colectivas en medio de las dificultades de una sociedad que está creciendo. Y esa representación está siendo cooptada por una clase política emergente que tiene unos intereses, una teoría de valores y, por supuesto, una filosofía en la gestión pública, en la cual lo que importa es meterle las manos al bolsillo al presupuesto público. Esa degradación de la política y de la representación está deteriorando la democracia en lo local y en lo nacional. Y por eso el ciudadano no se está sintiendo representado en su sistema político, porque hay una disfuncionalidad entre la función de representación y las necesidades del ciudadano que deben ser atendidas por este sistema democrático. Porque hay un divorcio en la medida en que su representante está atendiendo su propio interés y el ciudadano no tiene cómo canalizar sus necesidades. De lo que estamos hablando es, entonces, del futuro y de la legitimidad del sistema político de una nación. De allí que tenemos que priorizar esta lucha contra la corrupción como un objetivo de sociedad para depurar nuestro sistema político y mejorar nuestro sistema de representación y, en últimas, la calidad de nuestra democracia. Porque lo que está en juego, en últimas, en medio del repudio colectivo, de la indignación social, lo que está en juego es la democracia misma. Y esa crisis de la democracia es lo que alimenta las voces anárquicas, alimenta las voces de quienes pretenden legitimar otros sistemas políticos, y en el desespero social de buscar una depuración de la representación, pues evidentemente se puede caer en todas esas tentaciones. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Porque hay una degradación cultural. La cultura de la legalidad no se ha logrado asentrar suficientemente en todas las dinámicas sociales. Nuestra presencia en la universidad, el soplete, que era propio de mi generación,
sigue existiendo y se facilita con los medios tecnológicos de la sociedad contemporánea. Y lo validamos en el mundo estudiantil. En la vida económica, en la dinámica empresarial, se mira con respeto, con cierta clase de envidia al empresario que avanza, no importa cómo, destruyendo valores y apropiándose de riqueza colectiva independientemente de la forma que lo haga. En fin, un sistema político en donde la oposición no existe. Los sistemas políticos más maduros tienen un sistema donde hay un sistema de gobierno y de oposición que genera unos check and balance y unos controles en lo público que son esenciales. Colombia no tiene esa tradición, la perdimos desde el propio Frente Nacional. La política es un sistema promiscuo, donde conviven los mismos intereses. En lo local es dramático. El primer acto asambleario es el del gobernador, que en el acto de instalación ofrece a la Asamblea de Diputados la aprobación de una ordenanza que le otorgue facultades extraordinarias para el ejercicio de sus poderes. Eso ocurre en lo local, eso no lo sabemos en Bogotá. Y los diputados obtienen unos privilegios contractuales para desarrollar unas obras en sus propios beneficios. No importa cuál es el gobierno en lo local ni cuál es la oposición, eso funciona igual en todos los sistemas departamentales. La debilidad de la democracia social es extrema. Hicimos un tránsito abrupto en la descentralización y en la elección de alcaldes y gobernadores, y no había suficiente ciudadanía en lo local, ni organización política en lo local, que acompañara todos estos procesos de descentralización política. Los flujos de renta de la nación hacia los territorios han quedado en elefantes blancos, en obras faraónicas y muchas veces innecesarias que tienen testimonios a lo largo de todo el país. ¿Cuántas veces se ha construido en los balances nacionales el acueducto de Quibdó? ¿Cuántas veces hemos desarrollado el plan de aguas de La Guajira? ¿Y esos recursos dónde terminaron? Y todo esto en medio de una falta de ciudadanía evidente. ¿Cómo combatir la corrupción? Aquí hay una trilogía que yo considero esencial. Uno, una prensa libre que tenga capacidad de denuncia. Dos, una ciudadanía actuante. Y tres, una justicia operante. Si esa trilogía funciona, las sociedades son capaces de ganar la lucha contra la corrupción. Pero quiero que quede claro, no basta con que solo actúe una de ellas. Permítanme mostrarles. Si actúa solamente la prensa, esa recurrencia de la denuncia, en los años 80 empezamos nosotros a desarrollar las unidades investigativas en Colombia, que fueron importantísimas para el señalamiento de la descomposición política y social de nuestro país. Y esas unidades investigativas se fueron degradando porque ellas solas no fueron capaces de enfrentar el fenómeno. De hecho, los profesionales en el ejercicio de la apropiación de lo público
perdieron el pudor, ya no se ruborizan por los titulares. ¿Cuántos de ellos no aparecen recurrentemente en esos titulares y no cambian las cosas? O sea, es insuficiente la acción de la prensa libre. Es necesaria, pero insuficiente. Es necesaria la ciudadanía, pero ella sola es insuficiente. Y nosotros tenemos que crear ciudadanía y tenemos que crear conciencia desde la academia en la necesidad de que el ciudadano actúe frente a este fenómeno de descomposición social. Es frustrante lo que ha venido ocurriendo. Cuando yo regresé al país en el año 94 de Washington a ejercer el cargo de ministro de Justicia y promoví los primeros estatutos anticorrupción con la ley 190 del 95 en su época, el estatuto antitrámites, etcétera, etcétera, encontré en un ejercicio de comparación de las dinámicas sociales en estas materias que Colombia necesitaba mucha ciudadanía para empoderarse en la lucha contra la corrupción. Y por eso traje a Colombia a TI, Transparencia International, y promoví en ese momento con algunos dirigentes sociales, y cayó en muy buenas manos, en ese momento del periodista Juan Lozano, al traer al director de Transparencia Internacional, a quien yo había cultivado a nivel global con unas donaciones que desde el Banco Interamericano de Desarrollo yo le había hecho para que se consolidara esa organización mundial. Le pedí que viniera a Colombia a fortalecer, a crear realmente la Transparencia Internacional, y Juan Lozano se empeñó en esa tarea. Muy importante, pero insuficiente también. Y esto tiene, organizaciones de esta naturaleza son muy pocas y padecen en su estructura. En lo local sí que es grave. Déjenme transmito en la confidencialidad, en el ambiente de la academia, un poco mi frustración de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en La Guajira. Al mes de haber iniciado mis responsabilidades, viajé a La Guajira con un componente de fiscales especializados para diagnosticar e identificar distintas causas de corrupción, el plan de acueductos, los programas de alimentación escolar, etcétera, etcétera. A los 2 meses estábamos generando los primeros resultados, más de 55 capturas, 2 exgobernadores comprometidos, varios alcaldes municipales, y se iniciaba en ese momento un proceso político de una sociedad buscando su propia representación. Esa representación se dio en el mes de diciembre y hoy ese gobernador ha tenido que acudir de nuevo ante la justicia y La Guajira no tiene gobernantes. Todo este proceso se dio en medio de ¿qué? De la indiferencia absoluta de la ciudadanía. No hay jóvenes en La Guajira, no hay estudiantes en La Guajira, no hay sociedad civil en La Guajira. Es necesario llamar a la sociedad civil para que ella misma empiece a generar procesos de regeneración en el tejido político de sus territorios. Y vendrá un tercer proceso, seguramente, no sé cómo se vaya a manejar esto, para definir qué se va a hacer con ese departamento. Y podríamos seguir con este mismo ejercicio en muchas regiones del país. ¿Qué se necesita? Prensa, ciudadanía. Y una justicia que opere, por supuesto que sí. Y es por eso que yo he dicho, desde el día 15 del ejercicio en la Fiscalía, que le llegó la hora a la justicia. No se lo creían. Y desarrollamos el programa Bolsillos de Cristal. ¿Y por qué? Porque es que si no se impone el poder disuasivo
de la justicia, hay rienda suelta para la criminalidad y para la corrupción. Es más, el Estado empezó a convivir con la corrupción. Hay algo que tenemos que repudiar, que nosotros mismos los colombianos ni hemos identificado. Sabemos que en las corporaciones autónomas se ha enquistado una descomposición regional. Lo sabe todo el país. Lo decimos en todos los cócteles, en todas las reuniones, en la academia siempre se menciona esto. No se ha podido modificar ese régimen de la Constitución del 91. Cada vez que se lleva un proyecto de estos al Congreso, fallece en el Congreso. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Estado? Adaptarse al estado de cosas. Los grandes proyectos, los proyectos de interés nacional, hay que quitárselos a las corporaciones autónomas. Sí, si allá no se pueden tramitar las cosas, entonces creemos una instancia, pero dejémoslas tranquilas. Que ellos manejen cositas y nosotros cogemos los temas grandes. Y se montó el famoso mecanismo de las PYMEs, de los programas de interés nacional. En el plan de desarrollo, fíjense esta deformación de lo que está ocurriendo, en nuestro plan de desarrollo, la ley 1753 crea los PYMEs, en donde el Estado se acomoda a la situación y dice, para los programas de interés nacional, creamos este sistema donde el que autoriza estos proyectos no son las corporaciones autónomas, sino vamos a crear un nuevo organismo. ¿Y por qué no modificamos la forma como funcionan las corporaciones autónomas? Terminamos es acomodándonos a la situación, conviviendo con la situación. Para llevar a cabo este plan de bolsillos de cristal, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, fortalecer una unidad investigativa en la Fiscalía, la unidad anticorrupción. Una unidad famélica de 25 fiscales, hoy ya cuenta con casi cerca de 100 fiscales en lo nacional, más en las 35 seccionales del país. Y como la corrupción hay que combatirla es con un enfoque económico. Los nuevos policías no somos nosotros los abogados, los funcionarios de policía judicial no somos aquellos que vamos con los incisos buscando el trazo, la huella de la corrupción en el sistema bancario, en el sistema comercial. En estos 6 meses hemos incorporado de esa unidad 100 contadores públicos, la mayor parte de ellos con programas de especialización justamente en investigación judicial, porque hay programas académicos muy importantes en Colombia. Segundo, identificamos casos emblemáticos. Yo le digo a mi gente, aquí al frente de la Fiscalía nos pusieron un caso emblemático que es un monumento a la impunidad y nos lo pusieron para desafiarnos. Aquí está el edificio del Complejo Metropolitano de la Policía de Bogotá. Por ahí se entra a la Fiscalía General de la Nación. Una obra de más de 50.000 millones de pesos, destruyéndose todos los días. Y cada vez que entra un funcionario de la Fiscalía, tiene que recordar que ahí hay un monumento a la impunidad y que la justicia no ha actuado. Es un llamamiento a nuestro deber público. Entonces, ¿qué hicimos? En las 35 seccionales identificamos los casos más emblemáticos de corrupción para demostrar que podemos enfrentar la corrupción a través del ejercicio de la justicia. El del edificio de la Policía Metropolitana de Bogotá es ciertamente uno de ellos y en el cual se habrá de ver la luz de la justicia en el curso de los próximos días. En tiempo real, el juez, quien combate la justicia, tiene que ganar legitimidad y mostrarle al ciudadano que la denuncia y la lucha contra la corrupción paga. El fiscal no puede ser un historiador en la lucha contra la corrupción. Casos del año 2004, del 2005,
están viendo sus luces en audiencias de imputación por estos días. Hay que actuar en tiempo real, porque es el ciudadano de hoy el que tiene que ver que la sociedad a través de sus autoridades puede combatir la corrupción eficazmente, lo que pasó, por ejemplo, en La Guajira. El proceso electoral del mes de diciembre estaba siendo acompañado por la Fiscalía General de la Nación. Y mientras estaba avanzando el proceso y toda esa forma de descomposición en el acceso al voto del ciudadano, la Fiscalía iba acopiando copiosa documentación probatoria de lo que estaba ocurriendo en ese proceso electoral. Y por eso los resultados fueron inmediatos. Hay que mostrar resultados frente a los fenómenos sociales del momento para crear confianza ciudadana. Y nos fuimos al territorio a animar la denuncia ciudadana. Ya lo hemos hecho 2 veces en La Guajira, ahí están lamentablemente para una sociedad el reflejo de lo que está ocurriendo. Fuimos a Sucre, en una jornada de cara a la ciudadanía, recibimos su denuncia, priorizamos por la gravedad de los casos denunciados. Esos casos de priorización se publicaron en la página web de la Fiscalía General de la Nación. Los ciudadanos saben de manera transparente qué casos estamos investigando y le ofrecimos a la ciudadanía sucreña que el 1 de marzo, es decir, la próxima semana, entregaremos los resultados de las investigaciones y ya estamos listos. Y fuimos a Montería y recibimos la denuncia de 700 ciudadanos, mostrando uno a uno los casos de descomposición del sistema público en Córdoba. Priorizamos y el próximo 1 de mayo entregaremos los resultados. Y el 3 de marzo estaremos en el Chocó, oyendo a los ciudadanos del Chocó, y nos vamos a imponer un proceso de priorización y de entrega de resultados, y así recurrentemente, como ya lo hicimos en Arauca, etcétera, con el ciudadano, escuchándole, mostrándole al ciudadano que si él denuncia, la autoridad tiene que responderle a la denuncia para generar esa dinámica social. Es que nos entregamos. Eso no pasa nada, son los mismos con las mismas, sí, y recurrentemente lo decimos, entre otras cosas para delegitimar el sistema. Eso aquí no pasa nada, en Odebrecht no va a pasar nada. Una infamia. En Odebrecht somos la fiscalía que más resultados tiene en América Latina. Eso tendría que llenarnos de orgullo, pero ya hablamos de Odebrecht un ratico. Pero no solo justicia, quiero llamar la atención en esto, no solo justicia. Ayer con el profesor italiano que nos acompañó, el magistrado italiano, tuvo una muy grata charla de más de 2 horas y me decía, generen más ciudadanía, generen más medios de comunicación, más denuncia periodística, porque la sola acción de la justicia se va agotando. Y le dije, explíqueme eso. Y me llevó al caso de Manos Limpias, no sé si lo recreó aquí entre ustedes, y me decía, y esa labor de Antonio Di Pietro, que fue tan importante en los años 90, de limpieza por esa relación entre la mafia, la corrupción pública, etcétera, se fue desgastando porque la ciudadanía se va, oigan esto, fatigando, se va cansando, se va entregando. Entonces la justicia tiene un momento que tiene que ser acompañado de procesos de cambio de epidermis social y política generada por fenómenos sociales. Pero no es solo justicia, es la trilogía, es la trilogía. Yo creo que el caso de Odebrecht puede ser un caso
global, muy interesante para que la academia se aproxime a analizarlo, cómo enfrentar la corrupción a partir del diagnóstico de lo que ha ocurrido. ¿Qué revela el caso de Odebrecht a nivel global? Odebrecht es una firma que define como política corporativa acceder a la contratación pública mundial a partir de mecanismos de soborno institucionalizados. Empieza por crear un departamento que se llama el Departamento de Estructuras Corporativas, en donde se concentran las demandas regionales de corrupción, con un jefe del departamento, al cual se le envían los requerimientos de soborno. Acceder a este contrato vale 5 millones de dólares, a este otro nos vale 12 millones de dólares en soborno, a este otro 14 millones de dólares. En países como República Dominicana, 55 millones de dólares. En Ecuador, 30 millones de dólares. En Perú, 30 millones de dólares. En México y Colombia, 10, 11 millones de dólares en los diagnósticos públicos que se hicieron. Por doquier. En Brasil, no hablemos. Entonces, lo primero que uno advierte allí es la presencia del sector privado con una estructura corporativa, conociendo que el sistema político es feble, es débil y se puede corromper. Y a partir de la coima y del soborno se puede acceder a la contratación pública. Esa es una premisa de trabajo que funciona y que se validó en la práctica. Y claro, como los países del mundo están haciendo una lucha contra el blanqueo de capitales, los movimientos de recursos indebidos, era necesario, hoy no hay bancos en el mundo que fácilmente permitan transitar esos capitales, 10 millones de dólares o 20 millones de dólares para un presidente, para un expresidente de un gobierno débil, etcétera. No, eso no funciona tan fácil hoy en el mundo, en el sistema bancario de hoy. Entonces, tienen que comprar su propio banco. Y compran un banco en Antigua. Y el modelo era muy interesante, quote unquote. Cuando corrompían al funcionario, le decían, bueno, esto se te pagará después de que hayas cesado en el ejercicio de tus funciones. Esto funcionó por igual en toda América Latina, lo diagnosticamos en la reunión de Brasilia hace una semana. Y ellos mismos ofrecían la estructuración de los vehículos corporativos para tener las sociedades offshore en donde se recibieran los recursos. ¿No tiene una sociedad en un paraíso fiscal? No, no la tengo. Yo se la constituyo. Ah, muchas gracias. Eso era parte del servicio. Ya tenemos las sociedades organizadas, pero usted sí debe tener una cuenta en el exterior. No, no la tengo. También se le ofrece ese servicio. Y utilizaban bancos en Andorra, el más importante de ellos, bancos en el Caribe, etc. Es una relación entre el sector privado y el sector público que tiene que llevarnos a identificar que no hay corrupción sin la acción del sector privado. Y tenemos que convocar el debate, es cuál es el papel del sector privado en esto. Yo estoy dedicado, por ejemplo, a ver el sistema de corrupción en los POTS, que es una forma muy articulada y muy sofisticada de corrupción.
de cómo en los planes de ordenamiento territorial se beneficia, se privilegia. ¿Y qué complejidad para obtener la información? Porque hay un silencio implícito entre el sector privado y el sector público que hay que romper. Este caso de Odebrecht muestra también la falta de control del sector público y la falta de transparencia a nivel mundial. Este caso de Odebrecht nos muestra la necesidad y el imperio de que haya una cooperación judicial internacional efectiva, que se va a dar en su mayor grado a partir del próximo 1 de junio. El próximo 1 de junio, por razones procesales de Brasil, el procurador de Brasil va a permitir entregar información ya libremente, que hoy se mantiene en confidencialidad, mientras se tramitan 78 delaciones que hicieron 78 funcionarios de Odebrecht a lo largo del mundo. El 1 de junio amanezcan a las 5 de la mañana y tendrán en su computador la horrenda noche de la corrupción global, que es este caso de Odebrecht. Pero eso plantea asimismo a las autoridades locales unos desafíos enormes. Las fiscalías de toda América Latina tienen el imperio de haber develado la dimensión del caso de corrupción antes del próximo 1 de junio. Es en lo que nosotros llevamos la delantera en Colombia, en el caso Odebrecht Colombia. El caso de Odebrecht Colombia fue denunciado internacionalmente como 2 contratos de corrupción en donde se habrían pagado coimas por 11 millones de dólares. En Colombia, a la semana, habíamos identificado los 2 contratos. Fuimos el primer país y habíamos capturado a los 2 primeros personajes de la corrupción, que por supuesto, en su proceso de interacción con la autoridad, están entregando hasta el más mínimo detalle de las personas que colaboraron en todo este proceso, en esta dinámica, y hasta el último de los centavos a dónde fue a parar. Colombia va a saber, que no les quepa duda a nadie, ni a los detractores que andan en el ejercicio cotidiano de la política, que no le quepa duda a nadie que Colombia va a conocer hasta el más elemental de los detalles de este caso de corrupción. Pero mucho más allá. Ya hemos identificado otros casos de corrupción de Odebrecht que no conocieron las agencias internacionales, que no conoció Brasil y que no conoció el Departamento de Justicia. El caso de Tunjuelo Canoas, en donde la opinión pública, a través de las audiencias públicas, que son muy importantes, está conociendo documentos como el que se hizo público en el día de ayer en la audiencia ante el juez, en donde hay un memorando que en relación con ese contrato, cuando se va a iniciar el proceso, dice, cuidado, 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 que ese contrato está dentro de los contratos privilegiados que se van a administrar desde la Alcaldía Mayor. Eso dice el memorando interno que encontró la Fiscalía 8 años después en los archivos del acueducto de Bogotá. Y el caso Navelena, se me ha criticado mucho que yo salí a decir que en Navelena no habíamos evidenciado hasta hoy, dice la declaración, casos de corrupción. Y era evidente, porque si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, oigan pues, esa catedral de la lucha contra el delito que es el Departamento de Justicia, dijo, en Colombia hubo 2 casos de corrupción por 11 millones de dólares. Y nosotros habíamos identificado los 2 contratos y los 11 millones de dólares en coimas y ya los teníamos en la cárcel, pues teníamos que descartar inmediatamente casos de corrupción ante la inexistencia de pruebas o elementos probatorios que identificaran que en ese y en otros contratos había corrupción. A la semana nos empezaron a aparecer unas evidencias. Pues abrimos la investigación. No es que haya un soterrado propósito de tapar nada. Pues no hay ese soterrado propósito que ayer mismo estaba aquí en Colombia, el fiscal del Ecuador
suscribiendo un convenio porque va a ser el primer caso de actuación de 2 fiscalías con un equipo mixto de investigadores, identificando lo que en la hipótesis de la investigación podría ser un trueque de favores entre contratistas que tienen que ver, de un lado, con la construcción del metro de Quito y del otro lado con la recuperación del río Magdalena con el contrato de Navelena. Un caso de sofisticadísima corrupción internacional. ¿Cuánto tiempo me queda? Qué pena, es que 5 minutos. Pero es que lo que les tengo que decir es muy grande. ¿Saben un tema? Es que la fiscalía, que tiene que ser cuentadante, no tiene con quién hablar. La fiscalía no va ante su nominador a contarle qué es lo que está haciendo. Plantea un proyecto de reforma constitucional para que el fiscal tuviera que ir ante la Corte, que elige al fiscal, para transmitirle por su conducto a la sociedad lo que está haciendo. Ese proyecto no ha tenido ponencia. Y el Consejo de Política Criminal dice que eso es inconveniente porque eso afecta a la autonomía del Poder Judicial, la transparencia. Y no avanza, no avanzó. El fiscal no está sujeto a control político, no está obligado a ir al Congreso. El fiscal no está sujeto a control disciplinario, lo saben ustedes recientemente, no tiene que ir a donde el procurador. Y el fiscal tiene que dar cuentas, y estos son foros en donde, de cara a la ciudadanía, tiene que el fiscal decir lo que está haciendo para que la ciudadanía juzgue y para que la ciudadanía denuncie igualmente, para que haya correctivos frente a la acción del funcionario público. El fiscal necesita quien lo ronde, no cabe duda, no cabe duda. Bueno. Hemos identificado en el caso de Navelena un crédito espurio que se le dio por parte del Banco Agrario, en donde han tratado de vincular mi nombre, pero a través de una trapisonda que se cayó por la falta de sustentación en lo fáctico. Que el abogado Néstor Humberto Martínez y su firma de abogados produjo un concepto para facilitar ese crédito en el año 2015, cuando esa firma de abogados dejó de funcionar en el año 2014, y cuando de manera burda, manifiesta, los logos de la que fue mi firma de abogados, aparece superpuesta en un documento. Y eso está siendo objeto de investigación penal ya, claro que sí, claro que sí. Porque con el honor de la Fiscalía nadie se va a meter. Y creo que la denuncia que se ha hecho es bienvenida, porque es una denuncia que se ha hecho de buena fe, con base en unos documentos que evidentemente existían. Yo no le atribuyo mala fe a esa denuncia. Los documentos existían, pero esos documentos no eran un trazo de realidad, sino estaban recomponiendo una situación. De seguro, para llevar esos documentos a la junta directiva del Banco Agrario, avalados con el buen crédito de un abogado litigante de la Universidad Javeriana que ejercía justamente en el campo del derecho bancario y en el derecho comercial, para darle más crédito y viabilizar esa solicitud. De seguro que eso fue así. Vamos a ver qué dicen las investigaciones. También tenemos esa investigación. Hoy, y ayer lo reconocía en público el fiscal general del Ecuador, Colombia tiene 11 investigaciones derivadas del caso de Brecht. Internacionalmente no hay sino 2. Nosotros ya tenemos 11 investigaciones que involucran a toda clase de sectores.
inclusive a la propia Fiscalía General de la Nación. Y todo va a quedar develado. Y nos vamos a proponer hacerlo en el curso de los próximos meses, semanas. Esto va a ser muy temprano. Y claro, estamos extinguiendo el dominio de esos patrimonios mal habidos, de todos aquellos que participaron en el camino de la corrupción. Pero en la medida en que avanzamos en todo este proceso, Odebrecht, que salió en la mitad del camino, pero toda esa presencia regional, las investigaciones que estamos haciendo en regalías, lo que acabamos de hacer en el sector transporte, la mafia más grande que se haya incrustado en un ministerio público, una labor investigativa que nos tomó cerca de 4 meses con agentes encubiertos de la Fiscalía General de la Nación, dentro del ministerio, participando de los procesos de corrupción para poderlos identificar totalmente, asistiendo a las fiestas de la victoria que se hacían los días viernes. Honor para esas fiscales. Y conociendo en su intimidad todo lo que ocurría. En chatarrización, se chatarrizaron supuestamente 12.000 camiones que le costaron al presupuesto nacional cerca de 600.000 millones de pesos que siguen recorriendo las calles de Colombia. Pero eso ya a nadie aflige, eso ya ni es noticia. Por ahí dijeron que habían cogido eran unos dirigentes de unos paros. No. Es la develación de la mafia de la chatarrización y de los permisos de operación regionales. Capturamos a una cantidad de funcionarios en las regiones que daban los permisos de operación. Cerca de 30 funcionarios públicos. Sector transporte, lo que estamos haciendo en regalías, lo que estamos haciendo en el sistema escolar, en las mallas de contratación pública regionalmente. Hemos identificado unos sistemas de mallas que contratan en todos los departamentos los mismos productos y servicios. El sector salud, el sector de alimentos, etcétera, etcétera. Y unas veces con un nombre, otras veces con otro nombre, pero los beneficiarios reales son los mismos. Una sola de esas mallas hemos identificado tiene contratos por 8 billones de pesos a nivel local. Estamos terminando la investigación de Reficar. El país va a conocer los resultados de manera inmediata. Y paralelamente, ¿qué está pasando? Paralelamente está pasando que se habla ya en hora temprana, del ejercicio de una justicia inquisitiva, que está deslegitimando las instituciones. Lo han oído ustedes. Han visto los trinos que circulan por las redes sociales. Claro, el statu quo empieza a señalar a la justicia. Ahora es inquisitiva, porque está mostrando con pruebas, con evidencias. Nosotros llevamos a las audiencias de imputación documentos, grabaciones permanentemente, trazos contables, cuentas bancarias. Pero eso es una justicia inquisitiva, porque deslegitima las instituciones democráticas. No, señores. Ojalá ustedes formen parte del coro de una sociedad que desde la academia dice, cuando la justicia actúa, lo que está actuando es la democracia, son sus propias instituciones. Se habla de un pacto impúdico, avalado por el fiscal general de la Nación, desde ciertos sectores anarquistas, para cubrirse con la misma cobija. Oigan esta cosa delirante.
Uribe, Santos, Vargas y Martínez. Con la misma cobija. Delirante. ¿A quién se le ocurre semejante insensatez? Pero claro, y empiezan a surgir las voces de los impedimentos. En medio de estas presiones políticas, mediáticas, yo dije, voy a volver a leer un libro que tengo ahí en mi mesita de noche, que se llama El fango, de Baltasar Garzón. Y entonces, para llenarme de paz intelectual, de paz emocional, empecé a leer algunas de sus páginas anoche y dije, ve, esto está como interesante para contarlo. Hablando de lo que pasa con relación a cuando la justicia empieza a actuar realmente contra la corrupción a nivel global. Y dice, en casi todos los casos, antes o después, se pasa la factura. En todas las grandes causas se comienza cumpliendo fielmente el guión establecido. La parte interesada o el grupo o el partido al que se le afecte el caso vertirá comentarios del siguiente tenor. Es un juez poco fiable, juez socialista, juez parcializado, fiscal que cumple las órdenes del gobierno, fiscal que no sabe lo que lleva entre manos, juez estrella, juez al que le encantan los medios de comunicación, juez exhibicionista, mal instructor que engorda las causas y no sabe investigar. Tiene amistades peligrosas, actúa por venganza, tiene intereses políticos, es rojo, dilata las causas, altera el reparto, tiene intereses políticos, tiene interés en el caso. Violenta los derechos de las partes, es un nazi, interroga como los nazis. Menosprecia a los imputados, presume la condena, está politizado, es un corrupto, servil y además se somete al dictado de sus patronos, blanquea dinero, tiene cuentas en el exterior, tiene líos amorosos. Todas estas expresiones ya están acuñadas y proliferan en algunos medios de comunicación o han sido dichas en tertulias radiofónicas o televisivas por expertos, políticos, opinadores, etc. Por el contrario, y escenificando la primera fase de la duración, habrá otros que dirán, excelente juez, serio, comedido, discreto, un jurista de primera categoría, trabajador, tenaz, no le gustan las cámaras. Ante estas dos vertientes de lisonja y ataque, que son parte de la misma estrategia, apenas nos impacta, dice Baltasar Garzón, la fungibilidad de quienes en un momento concreto te denostan, en otro te elevan a los altares y viceversa, en función de los intereses que defienden y a quién deben en ese instante. Desde luego es tal el nivel de descrédito que da asco remover ese fango maloliente, pero es lo que tenemos. No vamos a desfallecer hasta que los bolsillos de cristal estén en todos los servidores públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fiscal General de la Nación. Enseguida escucharemos al Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Juan Carlos Galindo. Su conferencia se titula Somos Democracia, la estrategia de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el mejoramiento de condiciones de civilidad y de participación política en Colombia. El doctor Galindo es el Registrador Nacional del Estado Civil desde el 2015, por un periodo de 4 años. Ya había sido elegido como Registrador Nacional del Estado Civil durante el año 2007.
Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha dictado cátedras en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, tanto en pregrado como posgrado, y ha publicado varios textos jurídicos. En su hoja de vida se encuentra su paso por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en donde ejerció labores de magistrado auxiliar. También fue procurador séptimo delegado ante la sección quinta del mismo tribunal en temas electorales del año 2002 al 2006. Bienvenido, doctor Galindo. Padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, Padre Luis Fernando Álvarez, vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, Padre rector de la Universidad Javeriana de Cali, señor secretario general de la Pontificia Universidad Javeriana, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, demás decanos de las diferentes facultades y de la Facultad de Ciencias Jurídicas, señor fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez, señor defensor Carlos Negret, invitados especiales, muy buenos días. Mi profundo reconocimiento a la Pontificia Universidad Javeriana, mi alma mater, y en especial al padre rector Jorge Humberto Peláez, al señor vicerrector padre Luis Fernando Álvarez, por haber organizado un evento de la mayor trascendencia para la patria. Sobre todo, en delicados momentos y fruto del cual deben surgir acciones inmediatas para contrarrestar ese flagelo que tanto daño le está haciendo a Colombia, como es la corrupción. El papel de la academia y particularmente de un claustro de la Compañía de Jesús se enmarca en la organización de escenarios de análisis, discusión y formulación de políticas públicas para que las fuerzas vivas del Estado y de la nación, como también de las autoridades, emprendan no solamente debates, sino acciones de mejoramiento en la vida cotidiana de los colombianos. La corrupción ha carcomido las estructuras políticas, jurídicas, institucionales del Estado colombiano y derruido las bases sociológicas de la patria, con efectos devastadores en el funcionamiento mismo de las entidades públicas y privadas, en claro y profundo detrimento del bienestar de los colombianos. Por estas razones, celebro sobremanera y felicito a la Pontificia Universidad Javeriana y a sus organizadores de este foro internacional por dar realidad a este espacio de diálogo y discusión en una temática tan de alto impacto en nuestro país. La primera pregunta que me imagino ustedes se habrán hecho al conocer el programa de este foro internacional, luego de ver los nombres del fiscal general de la Nación, del procurador general de la Nación, del contralor general de la República, de funcionarios que vienen de la República Italiana y que luchan contra la corrupción, ¿por qué viene el registrador nacional del Estado Civil a hablar sobre la corrupción o sobre la lucha contra la corrupción? ¿Cuál es el papel que cumple la Registraduría Nacional del Estado Civil en la lucha anti la corrupción, contra la corrupción? Y esa es la pregunta cuya respuesta espero poder brindarles en los siguientes minutos. ¿Por qué es esencial la Registraduría Nacional del Estado Civil en la lucha contra la corrupción? Definiciones de corrupción, clasificaciones de conductas y comportamientos delictivos que afectan la moralidad administrativa y el patrimonio público, estudios académicos sobre las hondas implicaciones de la corrupción sobre los sectores públicos y privados tenemos en cantidades. Sobran los diagnósticos.
tenemos leyes suficientes e instituciones para combatir ese flagelo. Es la hora de actuar. Y esa es la gran importancia de este foro. Tenemos ya muchos estudios, análisis, diagnósticos sobre la corrupción, los impactos que tiene en la vida pública, frente a la sociedad, frente a la empresa privada. Pero lo que nos falta es actuar, combatir. Y por eso celebro haber escuchado al señor Contralor el día de ayer, al señor Procurador y al señor Fiscal, en que tenemos ya muchas leyes, muchas normas, diagnósticos y definiciones, y que definitivamente lo que tiene que hacer Colombia es actuar, es combatir ese flagelo. ¿Y con qué se combate? Con decisión, con carácter, con compromiso de patria. Y ese debe ser el propósito, la meta de todos y cada uno de los servidores públicos y de los ciudadanos. Por eso, como ustedes van a poder darse cuenta a lo largo de esta presentación, esto sería un complemento esencial de lo que dijo el señor fiscal. Porque uno de los puntos cardinales en esta lucha conjunta es el ciudadano, y tiene que ser el ciudadano. Por eso, siendo la hora de actuar, cada autoridad debe asumir sus competencias y dar resultados. Esta es la verdadera reforma institucional para luchar contra esta grave patología social. Ahora bien, en lo que tiene que ver con lo electoral, y ya lo avanzaba el señor fiscal, pero muchos de ustedes lo saben, lo hemos vivido, es vox populi, es hecho notorio la corrupción electoral. En lo que tiene que ver entonces con lo electoral, la corrupción le ha hecho y le sigue causando un gran daño al país. La compraventa de votos, el trasteo de electores, el ingreso de dineros ilícitos en las campañas políticas, la cooptación de las autoridades territoriales, la aprehensión de sus presupuestos públicos y en la toma de las decisiones regionales son especies de este cáncer que es necesario destruir, como ayer lo decía el señor Contralor. Pero para destruir ese mal genérico de la corrupción, específico de la corrupción electoral, todas las autoridades públicas deben actuar. Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, pero no solamente ellas, todas las demás, Gobierno Nacional, Policía Nacional, gobernadores, alcaldes, todos y cada uno con ese propósito. Así, en ese sendero podremos combatir definitivamente esa corrupción y la corrupción electoral, que no solamente es esa cooptación de las autoridades territoriales por parte de personas que están justamente utilizando dineros ilícitos para llegar al poder y apropiarse de ese patrimonio público. ¿En desmedro de quién? De la sociedad y de los colombianos. Pero eso se logra es con acción, con compromiso, con carácter. Dejemos ya los discursos, dejemos los diagnósticos y las definiciones y actuemos. Pero no solamente es que actuemos las autoridades, que es muy importante que lo hagamos, la ciudadanía. Las épocas de crisis de una nación son especiales oportunidades, son verdaderos momentos para la renovación y el mejoramiento de las condiciones de vida. La razón de ser y propósito de la organización estatal es el bienestar de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los ciudadanos. El ciudadano debe ser no solamente aquel dotado de una personalidad jurídica para ejercitar la multiplicidad de sus derechos, sino una persona revestida de una sólida formación ética, empoderada de la fuerza para cumplir sus valiosos e importantes deberes, que debe realizar en diferentes facetas de su vida privada y pública y con el objetivo de colaborar en la consecución del bienestar general de la nación.
Así las cosas, el verdadero motor de cambio de la solución actual de los gravísimos problemas de Colombia es el ciudadano. Es el ciudadano desde cualquiera de los diferentes escenarios de la vida diaria. El funcionario, el empresario, el empleado, el trabajador independiente, el campesino, el estudiante. El ciudadano funcionario consciente de su primordial búsqueda por el interés general. El ciudadano empresario, sabedor de su rol dentro de la vida económica y social del país. El ciudadano empleado, llevando a cabo acciones de beneficio para la empresa en que labora. El ciudadano campesino, labrando los campos y cosechando los alimentos a pesar de las dificultades del día a día. El ciudadano estudiante, consciente de ser el presente y futuro de la patria y de su importante preparación para la vida pública y privada. En fin, el ciudadano, pendiente de la realidad de las cívitas, de la cosa pública, del patrimonio de todos, para el mejoramiento de las condiciones de vida de su prójimo. El ciudadano así considerado, conocedor de su protagónico papel en la vida social, no solo en el ejercicio de sus prerrogativas individuales, sino de su valiosa dimensión respecto del interés general y de supervisor permanente del ejercicio del poder público, es el mecanismo contundente y eficaz, si no el único viable, en el control de la corrupción. En este sentido, la verdadera lucha contra la corrupción radica en el ciudadano, aquella persona empoderada de su principal tarea de trabajar por el otro y para el otro, en armonía con sus valores éticos y con los altos propósitos sociales, no importa el escenario en que se encuentre. Así las cosas, el ciudadano en el ejercicio de la política y en el campo privado y de lo público es el arma más eficaz en la lucha contra la corrupción. Por esta razón, porque debemos enfocarnos en ese ciudadano, aquella persona en quien radica el poder de elegir, el poder de tomar las grandes decisiones de la patria, es donde nos debemos enfocar en la lucha contra la corrupción. Por esa razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil, como pilar de la democracia que es, en tanto maneja la identificación de los colombianos y la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana, está trabajando con el valor fundamental de esa democracia, de nuestra nación, la gente. Y por eso estamos adelantando unas campañas que ya más adelante les voy a demostrar luego del siguiente video que vamos a observar. Cuando naces, siempre hay alguien que te da la bienvenida al mundo. Llegas a un país, a tu país, que es también la casa de todos. El lugar donde das tus primeros pasos, donde empiezas a existir, donde tú eres único. Donde tu voz se escucha, donde puedes decidir y construir.
rincones de Colombia, cientos de hombres y mujeres trabajan para que dejes huella. Ellos son la Registraduría Nacional del Estado Civil. La institución que te abre las puertas para ser reconocido, para tener un nombre, para ejercer tus derechos sin olvidar tus deberes. Para entender que en Colombia todos somos democracia. Registraduría Nacional del Estado Civil. Como les explicaba, la Registraduría Nacional de Estado Civil, dentro de sus funciones misionales esenciales está la identificación de los colombianos y la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana. ¿Y cómo estamos nosotros desde la Registraduría trabajando en la lucha contra la corrupción? Desde un primer punto de vista, estamos adelantando una reorganización administrativa interna para mejorar la gestión pública, la gestión del día a día, porque encontramos una disgresión existente entre el sector nacional y el sector desconcentrado. Allí estamos trabajando para acercarnos e integrarnos y poder tener más cerca hasta el último registrador municipal. Recordemos que es una entidad que cuenta con más de 1.190 oficinas en todo el país, más de 3.800 funcionarios públicos. Es una ciudad que está presente, es una entidad que está presente en todos y cada uno de los municipios del país. Pero no solamente eso, hemos venido adelantando investigaciones disciplinarias que iniciamos durante el 2016, más de 350 investigaciones disciplinarias internas. Se tomaron las decisiones de suspender a varios registradores municipales que encontramos en actividades delictivas. Formulamos más de 16 denuncias penales ante la Fiscalía para que investigue conductas, al parecer, punibles de diferentes servidores de la entidad. Estamos entonces trabajando en lo administrativo, en lo disciplinario, en lo penal. Pero el trabajo de la registraduría tiene que ir mucho más allá, enfocado al pilar fundamental de la democracia, la gente, el talento humano, el capital de esta nación, los colombianos. La registraduría está trabajando con los colombianos, por los colombianos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de un proyecto que iniciamos el año pasado que se llama Todos Somos Democracia. Es un proyecto que nunca antes había hecho la registraduría, pero que lo consideramos esencial para acrecentar los valores éticos, los valores morales de los colombianos, para concientizarlos sobre los deberes fundamentales que tenemos nosotros en la vida diaria de nuestro país, para aumentar la participación política de los colombianos en las urnas, para que entiendan todos lo importante que es que trabajemos por el país de todos. Por eso, todos somos democracia. Un proyecto al cual está apostando la Registraduría Nacional de Estado Civil en esta lucha anti la corrupción. Es un proyecto que tiene diferentes acciones. Muchas de ellas las verán en las fotos que empezaremos a rodar. Tenemos uno de ellos, el gobierno juvenil. Hemos venido en un primer momento, en un plan piloto, acompañando a 4 municipios, a cerca de 44 instituciones escolares para que eligieran los alcaldes y concejales municipales. Los acompañamos desde la sensibilización del poder del voto que tiene cada persona. Los acompañamos en la preparación de las campañas a los candidatos, estudiantes. Les llevamos a cabo el proceso electoral y a los elegidos los vinculamos con las autoridades municipales.
Impactamos más de 25.000 niños en 4 municipios y es un proyecto que vamos a llevar ya al Valle de Aburrá y a otros sitios. Pero adicionalmente, hemos venido adelantando unas visitas guiadas a la Registraduría Nacional de Estado Civil de niños y jóvenes. Que sepan qué es la registraduría, qué hace, cómo identifica a los colombianos, cómo organiza los procesos electorales. Hemos podido invitar a más de 700 niños a la registraduría en este propósito. Tenemos un museo itinerante de lo que hace la registraduría para llegar a las regiones más apartadas, más alejadas, con ese mismo propósito, sensibilizar a los niños y a los jóvenes sobre su papel en la vida social, lo importante que es el respeto, la honestidad, la solidaridad, la participación. Sin esos valores íncitos en todos y cada uno de nosotros, esto no cambiará. Por eso la gran apuesta de la Registraduría Nacional de Estado Civil es con eso, con el caudal humano, con la gente, ver cómo le podemos transmitir, inculcar y formar a estos muchachos en esos valores éticos, esos valores morales, de participación, de honestidad, de solidaridad. Y para esos efectos tenemos otros proyectos. Por ejemplo, diseñamos un juego de mesa, una mezcla entre un parqués y un monopolio, en el cual los niños, a través del acompañamiento de sus profesores de áreas sociales, van a poder entender qué es la democracia, cómo funciona, cuáles son esos valores que todos y cada uno de los funcionarios públicos debe tener, cuáles son esos valores que los ciudadanos debemos tener. Tenemos otros proyectos de cursos radiales y de informática con diferentes entidades para llegar al campo, a las partes más alejadas en esa misma idea. Pero también con los niños estamos y vamos a trabajar. Con una importante firma editorial colombiana diseñamos ya unos libros dirigidos a niños de 4 a 8 años. Se llama Monstruolandia y la magia de los valores cívicos y democráticos. Libros interactivos que vamos a distribuir en las diferentes escuelas y colegios para que los niños a través de esa lúdica puedan reconocer efectivamente lo valioso de esos valores cívicos y democráticos. Estamos también dirigiéndonos a los jóvenes. El gran problema de la abstención en Colombia es la apatía de los jóvenes. Cuando uno va a un puesto electoral, uno ve una gran participación de las personas adultas, pero las últimas mesas son las desocupadas, los jóvenes no están yendo. ¿Y por qué no van? Porque no los hemos invitado, no les hemos mostrado lo que es la democracia, lo importante es que es su presencia en estos procesos, en la toma de las grandes decisiones del país. Por eso estamos organizando y la Pontificia Universidad Javeriana va a ser la primera escuela en donde vamos a estar presentes con los conversatorios universitarios. Vamos a venir, la registraduría, a sentarnos con los muchachos, no en cátedra magistral, no, ahí en el piso, sentados con ellos, discutiendo los grandes problemas del país. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo la podemos fortalecer? ¿Cómo podemos todos trabajar en ella? Y con esa sensibilización, estoy absolutamente persuadido que vamos a luchar contra esa abstención histórica. Vamos a lograr que los muchachos entiendan de su verdadero poder en la toma de las determinaciones de la patria. Vamos a lograr con ellos reconstruir esto. Todos estos programas ayudarán en la sensibilización de las grandes responsabilidades de cada uno de los colombianos. Sin embargo, también es cierto, y esto tenemos que tenerlo en claro, porque nosotros con el ejemplo estamos construyendo o destruyendo patria. Cuando con nuestros hijos nos pasamos el semáforo en rojo, cuando desatendemos a la autoridad, estamos generando una escuela, una mala escuela. Por eso es una tarea individual de todos y cada uno construir o destruir patria. Y por eso
Es una tarea individual de cada quien, es un trabajo que parte de la reflexión interior y de las inmediatas acciones, pensando y trabajando por el otro. Este es el gran cambio que requiere nuestra patria y es el que nos ayudará a salir de la gran crisis por la cual transita ahora Colombia. Los invito, pues, a asumir esta cruzada por una nueva ciudadanía, así la estamos llamando, la nueva ciudadanía, en la que es menester que todos y cada uno, sector público, sector privado, universidades, familias, padres, trabajemos por la nueva ciudadanía. Los invito entonces a que cada uno asuma en cada instante este novedoso rol para pensar y trabajar por el otro, para respetar al otro y por dar realidad al bienestar de todos. Colombia y todos y cada uno de ustedes cuentan con la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galindo. Tengo que informar que el doctor Carlos Arturo Negret, perdón, padre. El padre de Luis Fernando Álvarez tiene una información, qué pena. Muy buen día para todos. Desafortunadamente el doctor Carlos Alfonso Negret tuvo que salir de manera inmediata con el señor fiscal para Popayán. La conferencia del doctor Negret la vamos a reprogramar y se les comunicará a todos el día, la hora y el lugar de esa conferencia. Después de un break que vamos a tener de unos 15 o 20 minutos, pasaremos de nuevo al auditorio para escuchar a la profesora Severino, ¿okay? Y después de la doctora Severino tendremos el panel de los expertos. Muchas gracias.